Bienvenidos a la sección de preguntas y respuestas, un espacio donde durante una hora completa estaremos respondiendo a todas las inquietudes que tenga la audiencia. Así que, con mucho gusto, dice David Acosta, ¿qué postura tienes con respecto a la cena del Señor? ¿Es solo un símbolo? Sí, David Acosta, yo siento que tú tienes como mucha diatriba con los católicos que me está haciendo esa pregunta. Pero sí, la cena del Señor es un simbolismo que anuncia, por ejemplo, que ejemplifica lo que es el sacrificio de Cristo. No la transubstanciación de que cuando tú te comes la galletita o el pedazo de pan, lo que den allá, pues nunca he ido, ciertamente, que tú te estás comiendo literalmente la carne de Cristo, o sea, que Él se transforma. Óyeme, eso es una locura que escapa toda imaginación. O sea, eso no hay forma posible de tú demostrar eso. No hay forma. O sea, que en la boca se transforma. O sea, solamente de pensarlo, eso raya en la locura. Mira, David Acosta, hay que tener cuenta, porque los reformados, o sea, Lutero, Calvino y demás, eran católicos. Yo no sé si es que la gente cree como que Lutero era de una denominación diferente y Calvino también. Ellos eran católicos que protestaron, ¿entiendes? Y que no estaban de acuerdo con eso de la indulgencia y que predicaron la justificación por la fe. Pero ellos eran católicos. Después de ello es que empieza a surgir un movimiento que ya es más, por ejemplo, más alejado del cristianismo, más alejado del catolicismo y más afín a las escrituras. Pero lo que se adhieren siempre a las tradiciones, como por ejemplo, tú me dices a mí un presbiteriano, tú me dices a mí, por ejemplo, un anglicano, ellos mayoritariamente, como siguen a los luteranos también, como siguen postura de Calvino, de Lutero, arrastran también muchas cosas del catolicismo que ellos simplemente, que ni Lutero ni Calvino, estudiaron, ¿me entiendes? O sea, tenemos que dejar de idolatrar a los reformadores, ¿entiendes? No lo podemos idolatrar. Ellos hicieron su trabajo en su tiempo, gracias a Dios. Hablaron de la justificación por la fe, que de eso fue lo que hablaron, la justificación por la fe. Pero ellos no estudiaron toda la Biblia y reformaron toda la doctrina del cristianismo. Justificación por la fe. Punto. Sí, porque es que los luteranos lo que se adhieren a lo que dijo Lutero, pero Lutero es católico. Al final ellos son unos católicos que creen en la justificación por la fe, en la sola escritura, solo Cristo, solo gracia, solo a Dios la gloria y así. Pero al final son católicos. Exactamente, ellos iniciaron el movimiento. Ya hoy en día sí hay, y no tanto en ellos, sino ya como hay muchas ramas del cristianismo, hoy en día ya está más separada la postura y se puede discernir entre una y otra. Pero incluso Lutero, Calvino estaba a favor del bautismo de infante y dice que la Biblia lo enseña en ese libro que está ahí es. Entonces imagínate, porque él lo diga eso, porque tiene arrastre católico, o sea, yo tengo que aceptarlo y darlo por bueno y válido. Puede ser quien él quiera, lo que él vaya a decir, tiene que decírmelo por las escrituras. El problema, mi hermano, es que no hay evidencia de eso. O sea, la cena del Señor, cuando tú te la estudias, en 1 Corintios 11, tú no dice eso que está presente en el cuerpo, ni presente en espíritu, o sea, nada de eso. Eso es simplemente un simbolismo, es igual que la Pascua. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, dice Edwin Guzmán, ¿cuál es tu postura, Feliberto? ¿Con respecto a qué? ¿Qué postura tienes con el terraplanismo? Bueno, yo no soy terraplanista, ni creo tan... Ojo, en cuanto a lo que es sentido común y percepción de la realidad, aquí abajo, sin usar nada, por ejemplo, externo, científico ni nada,
uno podría decir que la Tierra es plana. ¿Me entiendes? Porque el Sol se ve pequeño, se ve moviéndose y todo, pero hoy en día ya el avance científico creo que ha dejado eso más que claro, tú sabes, es sumamente claro. Las auroras boreales es una prueba de que la Tierra es esférica. La aurora boreal, cómo se forma. Dice Debbie Acosta, ¿crees en la continuidad de los dones? Es evidente que los dones continúan porque la iglesia está en la Tierra. Por ejemplo, mira, los dones hoy en día están vigentes, porque hoy en día hay, por ejemplo, personas que tienen el don de fe. Hoy en día, por ejemplo, ¿cuántos dones son que hay? Como 20 y pico, ¿verdad? Que aparecen en Romanos, aparecen en 1 Corintios 12 también. Hoy en día los dones están vigentes. Ahora, ¿cuáles dones? ¿Absolutamente todos o algunos? Yo, personalmente, modesta y aparte, y me disculpan muchas personas de las que escuchan, yo creo que no todos los dones están vigentes. Yo creo, por ejemplo, que el don de profecía, de que hoy en día hay un profeta que te habla una revelación nueva, no creo que sea posible a la luz de lo que dice la Biblia. No creo que haya apóstoles hoy, que el apostolado es un don, dice 1 Corintios 12, en la última parte de abajo. No creo también que al día de hoy las lenguas de la Biblia, no el chabababa, eso yo se lo respeto al que quiera, pero yo entiendo que eso no está en la Biblia tampoco. Yo entiendo que el don de lenguas de la Biblia, específicamente, no está vigente al día de hoy por la función que tenía. Si hay algún problemita, con eso, pues bueno, lo siento. Aquí dice Nelson Isaac Peguero, ¿quién formó la iglesia? ¿Pablo o Jesús? La iglesia la formaron los apóstoles, no Jesús. Jesús deja el fundamento, que es Él, su muerte y su resurrección. Y dijo que sobre esta roca, o sea, sobre la declaración de que Él era el Mesías, el Hijo del Dios viviente, Él iba a edificar la iglesia y que la puerta del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando Él dijo eso, no había iglesia. Cuando Él estaba en la cruz, no había iglesia. La iglesia comienza ya en Hechos 2, cuando viene el día de Pentecostés, que se derrama el Espíritu Santo y los 3.000 personas se convierten. En ese momento comienza lo que se llama la iglesia, formalmente. Dice Nelson Isaac Peguero, ¿a qué se arrepintieron? ¿Al cristianismo o al judaísmo? Bueno, mira, es que la separación la hemos querido hacer nosotros hoy en día. Pero ciertamente, cuando tú te lees las escrituras, el cristianismo bíblico, sáquense idea preconcebida, el cristianismo bíblico es una continuidad del pacto del judaísmo, es lo mismo. O por lo menos la Biblia no lo distingue, no lo pone como que son dos cosas en paralelo. Era la continuidad. Lo que pasa es que hubieron muchas personas que no creyeron en Cristo como el Mesías. Y entonces ya, hoy en día, se le llama judaísmo per se a las personas que no aceptan, por ejemplo, que Jesús es el Mesías. Y a los que lo aceptan, que son judíos, se le llama judío mesiánico. O sea, fíjate hasta qué nivel ha llegado la separación. Pero los que se convirtieron en el día de Pentecostés eran judíos que aceptaron que Jesucristo era la continuidad del pacto y las profecías que Dios le había dado a los profetas del Antiguo Testamento. Eso es totalmente evidente. A los primeros cristianos también se les enseñó el Antiguo Testamento. Y de ahí, de las explicaciones del Antiguo, es que nace el Nuevo Testamento con nuevas profecías también que se van a incluir. Pero es una continuación. Gilberto Pérez me escribe, es el mismo judaísmo, solo que se cambiaron los términos porque ya el Cristo había llegado. No hay que decir más nada.
¿Quiénes son los dos testigos? Dice Isaac Peguero. Bueno, mira, yo te voy a decir algo. Las personas dicen que son Moisés y Elías. Yo te puedo decir que no son ellos. ¿Y por qué yo te digo que no son ellos? Bueno, porque en el Evangelio de Juan, en la transfiguración, Pedro y Juan, que estaban ahí, identifican a Moisés y a Elías, ¿verdad? Y lo dicen. Quiere que le hagamos como una enramada a Moisés y Elías. Y quiere decir que ellos por lo menos tenían alguna información, o cuando viene a ver, Cristo después de bajarse de ahí, se lo dijo, y ya como Juan está escribiendo en retrospectiva, porque Juan no escribió ahí mismo, inmediatamente eso pasó, él escribió años después, pues bueno, ya lo aclara Moisés y Elías. Pero, si fuesen esos dos mismos personajes, lo que él vio en Apocalipsis, lo hubiese escrito porque lo conoce. Entonces, si el que escribió no puso nombre, simplemente describió las cosas que hacían, yo no tengo forma posible de cómo yo yo decirte, bueno, es Moisés y Elías, o cuando viene a ver fulano y fulano. No, porque es que no te dice el nombre. Y yo no estaba ahí y no vi la visión. Y los milagros que ellos hicieron y las señales lo puede hacer cualquiera, porque el poder es de Dios, no de ellos. ¿Entiendes? O sea, sí. ¿Cuánta gente no vieron, por ejemplo, que sanaron enfermos, que profetizaron? Es el mismo don operando en distintas personas. A veces la gente cree que por lo que describe que hicieron es Moisés y Elías. No, cualquier persona lo puede hacer siempre y cuando esté respaldada por Dios. Es eso. Dice May, Moisés ya estuvo con la iglesia viene desde Moisés. Error. Tú no puedes tomar, por ejemplo, la palabra congregación, el uso que tiene el Antiguo Testamento, y decir, congregación ahí quiere decir iglesia. No, ahí quiere decir una reunión de judíos que estaban en el desierto con Moisés. En el Nuevo Testamento, la palabra eclesía, cuando es referente a los creyentes y a la iglesia, a los creyentes, a los cristianos, se le traduce como iglesia. En otras partes de Hechos también, aparece la palabra eclesía, pero como no es para los cristianos, sino que estaban hablando como en Éfeso, creo, si mal no recuerdo, dice congregación, se congregó una multitud. Ahí está la palabra eclesía, pero no lo traduce iglesia, porque no es el significado que quiere dar. Entonces no se vayan por esa línea, porque eso es lo que trae muchísimos errores. La iglesia no estaba fundada en ese tiempo, todavía, porque por algo, Omey, tú tienes que tener más información que Jesús, porque Jesús dijo, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré, no ya edifiqué, he edificado, no, edificaré, tiempo futuro, mi iglesia. Quiere decir que su iglesia, quizá la tuya sí, pero la de él, él dijo que la va a edificar, no es que la ha edificado, ni que la edificará antes, no, la edificaré, tiempo futuro, entonces no puede ser pasado. Exactamente de David Acosta, él dice edificaré mi iglesia. No edifiqué, no Moisés edificó. Moisés no tenía iglesia. La iglesia tiene la iglesia, el fundamento de ella son los apóstoles y el profeta, y en el Antiguo Testamento no estaban los apóstoles. Dice, apóstoles y profeta constituyen el fundamento de la iglesia, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, la iglesia no estaba en el Antiguo Testamento. Dice JJ, ¿a qué te dedicas? Bueno, mira, yo trabajo hotelería, restaurante, para que lo entiendan mejor. Y esa es mi vida, o sea, yo vengo del restaurante, me pongo a estudiar, estudio ciencia, teología, y entonces luego yo preparo guiones para hacer videos. Tengo un tiempito que no hago videos, pero es a lo que me dedico, como estudiar, hacer estudios, y luego grabarlo y trabajar. Son mi dedicación. Lo que hacen el mal, ¿están predestinados a hacerlo? No, porque el que lo predestina, entonces el que predestina es Dios. Y si Dios predestina para mal, entonces Dios es el autor del mal, y por ende, por consiguiente, Dios es malo. Entonces no es posible.
¿Cómo abordarías el tema de la predestinación? Me pregunta Debbie Acosta. Es una buena pregunta, hermano. Excelente. Yo creo en la predestinación. O sea, yo creo que las personas han sido salvas desde antes de la fundación del mundo. Las personas se confunden porque creen que es que Dios tiene favoritismo, pero eso realmente no es así. Por ejemplo, el mundo entero está bajo el maligno, dice las Escrituras. El mundo entero está bajo pecado, por cuanto todo pecado están todos destituidos de la gloria de Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios, dice Romanos 3. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, no hay nadie que haga lo bueno. Entonces el mundo entero está bajo condenación. ¿Qué hace Dios entonces? Dios lo que está es salvando personas de la condenación del pecado. Entonces Dios selecciona a las personas que van a ser salvas. No porque tengan un mérito por encima del que se condena. No, sino por el puro efecto de su voluntad. La Biblia lo explica eso. Yo se lo voy a leer para que eso no tenemos ni que discutirlo. Yo se lo voy a leer simple. Efesios 1. Se lo voy a leer, usted lo lee y luego usted me dice si enseña eso o si no, o si yo estoy malinterpretando o si Pablo no sabía. Vamos aquí. Dice Efesios capítulo 1, sin interpretaciones, la Biblia, sin interpretaciones. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, lo que yo le dije ahorita, ¿verdad? Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin, con el propósito de, a fin, de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído el Evangelio, la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de la herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahí yo leí 11 versículos, los cuales continuamente están hablando de predestinado según el beneplácito de su voluntad, predestinado para alabanza de su gloria, predestinado, escogido y etcétera. Yo creo que eso está sumamente claro, no hay que meterse en muchos aspectos, yo lo veo claro. ¿Por qué se crea la luz y la oscuridad noche 2 veces en el Génesis? No se crea la luz 2 veces, o por lo menos yo no lo he leído. ¿Dónde? Muéstrame por ejemplo el versículo donde en una lo crea y luego en otra tú me dices, mira, aquí también lo crea, y entonces podemos discutir eso. Pero Ciro no era un tipo santo y él lo llamó su ungido, y Nabucodonosor era su siervo también. Lo que pasa es que, mi hermano, ahí es donde la teología colapsa, porque las personas tienen una idea de Dios como que Dios es un ente religioso, y es un tipo con el cerebro del tamaño de nosotros, que nosotros tenemos un cerebro cuadrado. Señores, Dios es el Dios de todo el universo, de todo. Nada sucede, mírenme, nada sucede que esté por encima de Dios, ni que esté independiente de Dios, que Dios no pueda, si quiere, si es el beneplácito de su voluntad, evitarlo. Nada. Y todo en últimas sirve al propósito de Dios.
ya sea, míreme, ya sea el que comete injusticia como el que comete la justicia. Todo sirve al propósito último de Dios. No estoy diciendo que Dios esté en la injusticia haciendo que esa persona haga injusticia, pero aún esa injusticia que esa persona comete sirve a los propósitos de Dios y a lo que Él había decretado en su palabra. Eduardo pregunta, ¿Dios se la selecciona? O sea, ¿crees que ya escogió Dios a todos? Bueno, escúchame, eso lo dice Pablo en Efesios, eso no lo digo yo. Porque yo no. O sea, a mí Dios nunca me ha aparecido directamente y me ha dicho, mira, yo escojo a la persona. Ahora, la Biblia, eso es lo que enseña. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. No dice la Biblia que Abraham estaba buscando a Dios. Dios buscó a Abraham y le dijo, sal. La Biblia dice que que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia, o sea, un favor que no merecía. La Biblia no dice que Noé era bueno y Dios por eso le cogió. ¿Usarías Romanos 9 para explicar la predestinación? No. Solamente en la parte de Jacob y Esaú. Pero luego de ahí, no. Porque ese es un tratado más de la soberanía de Dios en la salvación de Israel y de cómo operó la salvación en Israel. Eso es lo que enseña el capítulo 9, 10 y 11. Pero en sí no es tanto un tratado, ¿cómo te digo? Porque se puede utilizar, ¿tú me entiendes? Pero hay ciertos matices que son un poquito más delicados que se debería como tratar aparte. Cuando Pablo dice que pues diremos hay injusticia en Dios, en ninguna manera. Porque Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende ni del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. O sea, esto no es por esfuerzo humano, esto es Dios que tiene misericordia y salva a la persona. Jeffrey Graviel dice, Génesis 1:3, vamos a leerlo. Yo sabía que tú venías con eso y te lo hice a propósito porque quería ver a dónde te iba a llegar. Vamos aquí. Dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. La palabra sea ahí, si tú no lo sabes, no es, por ejemplo, la misma palabra del versículo 14. Fíjate. Y dijo Dios, sea la luz. Y aquí dice, luego dijo Dios, haya lumbreras. No son las mismas palabras. En Génesis hay 3 verbos distintos que deben ayudarte para tú entender correctamente el capítulo. Son bara, que es la palabra creó Dios, que es sin material preexistente, que Dios crea con su poder de la nada y trae a la existencia. La palabra sea es la palabra allá. No es la palabra bara. Dios no está creando la luz. Esa palabra allá lo que está manifestando es que sea visible, que se haga manifiesto, o sea, que se muestre. Y la palabra ahí, haya, es la palabra, creo que, no, seas, dame a ver, te voy a decir ahora. Sí, esa palabra ahí, por ejemplo, en ese versículo, cuando dice que haya lumbrera, no está diciendo específicamente que Dios está creando las lumbreras. Dios le está dando el propósito terrenal para la cual, por ejemplo, está establecida ahí. Vamos sencillo, no tenemos que enredarnos con esto. Vamos sencillo. Génesis, yo le he explicado muchas veces eso. Yo tengo videos completos de Génesis explico. Por si se te hace más fácil, porque tú sabes que ahora mismo yo estoy hablando todo de la mente, no un estudio. Cuando la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ahí Dios creó todas las cosas del universo. Cuando él baja a lo terrenal, aquí pasa lo que el astrofísico Hugh Ross llama lo que es el efecto fenomenológico. O sea, ya el autor bíblico comienza a describir las cosas como se ve en la tierra,
no como alguien que está mirando desde afuera, sino como lo ve el que está debajo. Es decir, el efecto fenomenológico, que es el de aquí, como lo mira. Bien, que por eso que la Biblia dice que el sol sale como esposo que sale de su tálamo y que se oculta. Claramente el sol no sale, la tierra gira, pero ellos están describiendo lo que ellos ven desde aquí abajo, porque ellos no tienen telescopio. Entonces, cuando Dios dice sea la luz, Dios está haciendo que la luz sea visible, que la atmósfera se vaya adecuando porque, o sea, para que ya los rayos del sol puedan venir entrando y así entonces él pueda poner la vegetación en el planeta. Fíjate que luego de ahí, lo que Dios crea después que separa las aguas y que hace que la luz, por ejemplo, ya penetre en la atmósfera, son las plantas. No es que no había sol, porque entonces ¿de dónde vino esa luz? No es que el sol se crea en el día cuarto, porque entonces ¿cómo pasaron los días? Es una cuestión de sentido común y lógica. Y Moisés no es tan estúpido para Moisés escribir eso y decir, que yo escribí, podía editarlo porque él mismo sabía que el sol salía todos los días y que eran 12 horas que duraban. Ya los egipcios manejaban ese conocimiento. Entonces, repito nuevamente, ya todo estaba creado del universo. Dios lo que está haciendo es adecuando el planeta, que está oscuro, que está abnegado en agua. Entonces ya Dios comienza a separar las aguas para que vayan subiendo las islas y los continentes. Va adecuando, por ejemplo, la atmósfera para que vaya pasando los rayos del sol y puedan ir penetrando y sea posible la fotosíntesis. Y ya luego entonces, en el versículo 14, Dios le da la cláusula de propósito, que es lo que ayuda a que el hombre pueda organizarse y poder llevar los ritos que Dios se le había establecido, como guardar el séptimo día. Y también para que puedan organizarse en cuanto a las fiestas que Dios también iba a ordenar más adelante. Dice Marcos King, ¿qué indicio da la Biblia de la vejez de la Tierra? O sea, sin ver a la ciencia. Ninguno. La Biblia no es un libro de astrofísica, ni de astronomía, ni de geofísica. La Biblia no te dice la edad de la Tierra. No la dice, no la menciona en ninguna parte, no hay evidencia de ninguna forma. O sea, no hay forma de tú saber qué edad la Biblia te dice que tiene la Tierra. No hay forma. Ever, muchísimas gracias, hermano. Dice Leonardo Morales, ¿qué opinas sobre la Navidad y las fiestas mundanas? O sea, cuando tú pones mundanas, tú la estás poniendo ya como pecaminosa en sí. Si es pecaminosa, no la celebres. So, por default. Entonces ahora tú me pones, ¿es bíblico celebrarla? No tiene sentido, porque ya tú le pusiste mundana. Y mundano bíblicamente es pecado. Y si es pecado bíblicamente no se puede celebrar. Y si tú llamas la Navidad mundana y las fiestas mundanas, que no sé cuáles son las fiestas mundanas a las cuales tú te refieres, pues bueno, no es bíblico, si a eso te refieres. Ahora, si tú lo que me estás diciendo es la Navidad, o sea, ¿qué pasa si yo la celebro? Nada. ¿Jesús nació el 25 de diciembre? No. ¿El 24 de diciembre fue que se celebró la Pascua? No. ¿Ya? O sea, no hay que complicarse. No. Eso se estableció luego con el tiempo y así, siguiéndose una tradición. La Biblia no lo dice, qué día nació Jesús, ni qué día murió, ni nada por el estilo. Dice Marcos King, fueron 7 días de 24 horas. Yo creo, porque tú me escribes mucho también tú me escribes mucho por Instagram. Ya yo he respondido esa pregunta, pero tú me sigues en Instagram y ya esa pregunta me la preguntan a cada rato. No son de 24 horas. Feliberto, dame evidencia de por qué no son de 24 horas. Sencillo. Cuando tú sigues aquí, en Génesis 1 son 7 días, ¿verdad? En 6 días, ¿verdad que sí? Y tú sigues Génesis 2. Y dice, y luego dijo Dios, aquí. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó del día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Escucha el siguiente versículo.
estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados el día que Jehová hizo los cielos y la tierra. El día. Y tú acabas de leer que fueron 7 días. Y aquí dice, estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados el día. O sea que ese día equivale a los 7 anteriores. Pues el autor no está usando día de 24 horas. Además de eso también, cuando dice que Dios llamó a la luz día y a la tiniebla llamó noche, es evidente que ese día, esa palabra día ahí, no es 24 horas, vendrían siendo 12. Que el mismo Jesús lo dice, no tiene el día 12 horas, porque es desde que sale el sol hasta que se oculta el sol. Entonces el autor bíblico nos está refiriendo a días de 24 horas. Ciertamente no. La palabra yom puede también traducirse como periodos de tiempo. No estoy diciendo que necesariamente el uso que esté dando ahí es ese, pero se puede tomar también desde esa perspectiva a la luz de lo que te mostré anteriormente. Yo tengo una explicación de Génesis 1, vayan a mi canal de YouTube y busquen la que dura 1 hora. Ahí ustedes pueden desplegar, lo pueden escuchar con todo el amor del mundo y la confianza. Abraham adoraba los dioses fenicios. Vamos aquí. El hombre es colaborador de su salvación. Colaborador de su salvación, ya tú sabes. Hasta me gustó esa frase. Vamos a buscar Génesis 31, 19. Vamos aquí. Él dice, ciencia y religión dice, Abraham adoraba los dioses fenicios y pone Génesis 31:11. Génesis 31:11 dice lo siguiente. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel, no Sara, no es Abraham el que está ahí, es Jacob, dice, hurtó los ídolos de Abraham, de Jacob, de Isaac, no, de su padre. Labán adoraba a los dioses fenicios. Eso es lectura comprensiva sencilla. Y ella, como hija de Labán y criada con Labán, es evidente que adoraba a los mismos dioses, porque ella todavía no había salido de ahí. Luego de ahí es que ellos salen. Y hay un problema, oye, me robaste los dioses, etc. Pero Jacob adoraba al Señor, no a los dioses fenicios. Pero claro, es evidente que anterior a conocer a Dios, ellos sí adoraban, Abraham específicamente, sí adoraba a otra deidad. Y eso la Biblia lo enseña en el libro de Josué, que dice que al otro lado del río adoraban a otros dioses. Y dice, el hombre es colaborador de su salvación. Santiago 2:20. Vamos a Santiago 2:20. Yo no tengo miedo a la Biblia. Vamos a Santiago 2:20. Wow, está tarde, ya tengo 1 hora. Me voy ahí. Le voy a responder varias preguntas y me vuelvo. Santiago 2:20 dice aquí. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Ojo, él no está hablando de salvación ahí. Yo le voy a explicar de qué está hablando. Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac sobre el altar? Yo diría que sí. ¿No ves que la fe efectuó juntamente con sus obras? Que la fe se perfeccionó por sus obras. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Abraham creyó a Dios, no obró para Dios y le fue contado por justicia. Creyó. Entonces esa fe lo llevó a hacer esa obra. Porque el creyente, para que usted me entienda, hermano, el creyente hace obras no para salvarse. Las obras muestran de que la persona es salva. Él hace obra de justicia porque es salvo. Él no hace obra de justicia para ser salvo. Es una diferencia abismal. Porque la Biblia enseña también en Hebreos 11, por la fe Abraham ofreció más excelente
y te dice que ofreció un sacrificio y etcétera. Y también Pablo te lo dice en Romano, que fue por la fe. Entonces la gente cree que Santiago y Pablo se contradicen. No, Pablo lo está enfocando desde el punto de vista de la fe, lo intangible, lo de adentro, que es la fe. Él efectuó la fe. Santiago está hablando ya de lo de afuera, del accionar de esa misma fe. Al final los dos están hablando lo mismo. Uno se está enfocando más en la parte intangible y el otro se está enfocando más en lo que es el accionar para llevar a cabo o para perfeccionar, o sea, para que se vea, para que se manifieste de que esa persona tenía fe en Dios. Bueno, esa persona hacía eso. Dice Marcos King, ¿de dónde saca la gente lo de los 6.000 años? Yo te he respondido eso en Instagram, insisto nuevamente, y ya yo te lo dije también. Y tengo videos aquí mismo en TikTok que tú puedes entrar y verlo. Eso fue James Ussher, un arzobispo, que a Enrique VIII, que era un rey de Inglaterra, como hubo la separación con Roma, James Ussher, para congraciarse con Enrique VIII, se puso a calcular genealogía bíblica y a decir que el rey Enrique VIII es descendiente de Adán por la línea de Set. No hay forma de que eso se pueda demostrar, pero él lo hizo para validar lo que es el reinado de Enrique VIII y para ponerlo como una figura preponderante en Inglaterra en aquel tiempo. Entonces para eso él empezó a contar genealogías y demás, y dijo que Adán nació en el 4004 antes de Cristo. Se me olvidó la fecha, pero él lo da con la hora exacta y dice que a las 9 de la mañana. O sea, la Biblia no da esa exactitud ni da esos detalles. La Biblia no te dice qué tiempo tiene la humanidad existiendo, no lo dice. Entonces, a través de ahí, cuando se calculó, entonces se dedujo de que, basado en lo que había dicho James Ussher, que no fue en base a la teología bíblica, sino para congraciarse con el rey Enrique VIII, entonces de ahí se dijo que la Tierra tiene 6.000 años, y la persona, al causar tanto impacto, esa precisión que él dio, que mostraba la evidencia bíblica y todo eso, la persona tomaron esa postura y se fue recorriendo, y mayoritariamente la gente hoy en día cree eso, pero eso no tiene evidencia bíblica. Dice Verdad Presente, hermano, ¿qué opinas del nuevo pacto? Somos parte de él. Nosotros recibimos las bendiciones espirituales del pacto, que es el Espíritu Santo y esa ley de Dios porque eso es lo que dice el nuevo pacto. O sea, en lo espiritual nosotros somos parte del pacto. Ahora, en lo terrenal, el pacto tiene un cumplimiento final en Israel, porque fue a Israel y solo a Israel al que Dios le hizo esa promesa. Nosotros, cuando creemos en el Mesías, como el Mesías es judío, nosotros recibimos la parte espiritual del pacto, pero la terrenal, la de la tierra, que te dice Isaías, que te dice Jeremías, y que ellos iban a ser reunidos nuevamente y todo lo demás, es evidente de que eso todavía tiene un cumplimiento futuro en un Israel físico y étnico, no en todos los israelitas del mundo, sino en el Israel que crea en el tiempo que el Mesías vuelva. Por eso es que tú ves que dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este es el pacto que yo haré con ellos, pondré mi ley en su corazón, y etcétera, etcétera, etcétera. Quiere decir que eso es cuando Cristo venga, que ya Israel tiene el cumplimiento total del pacto. Nosotros somos partícipes de él. Recibimos las bendiciones del pacto espirituales, pero las terrenales, las físicas, son de Israel. Entonces, ¿crees en el fin de este mundo? ¿Destrucción? Puede ser. Hay dos posturas. Puede ser también que esta tierra sea regenerada, porque la creación gime esperando su redención, pero también en Pedro dice que los elementos ardiendo serán deshechos. Entonces puede ser también que la tierra
sea destruida y haya un cielo nuevo y tierra nueva, pero nueva en su totalidad. Yo en lo personal, si tengo que inclinarme por una u otra, yo creo que va a haber una regeneración, no una destrucción total y luego entonces de que hace una nueva tierra. Quizá no sea así, quizá. ¿Entiendes? Porque si tú te fijas también en la resurrección de nosotros, los creyentes, dice que los cuerpos se levantarán de las tumbas. Es evidente que para ese tiempo los cuerpos no van a estar, pero es algo más como simbólico. Se van a parar de la tumba, van a recibir su espíritu y esa amalgamación entonces va a dar a luz al nuevo cuerpo de resurrección del que habla la Biblia, que es un cuerpo espiritual, que es como el que tuvo Cristo, un cuerpo incorruptible. Entonces es probable de que haya una regeneración y no una destrucción total. Es probable. ¿Por qué Juan dudó y mandó a preguntar si Jesús era el que había de venir o esperaban a otro? Dice David Andrade. Sencillo. Juan tenía la concepción y la expectativa mesiánica que tenía todo el mundo en aquel tiempo. El Mesías venía, iba a derrocar el imperio romano, nosotros y los israelitas íbamos a reinar. Jesús vino y a él lo metieron preso y están a punto de matarlo. Él dijo, espérate. Pero no se supone que cuando el Mesías llegara nosotros íbamos a estar libres, ni íbamos a ser esclavos de ningún imperio y íbamos a derrocar el imperio romano. ¿Cómo es eso que yo estoy predicando y me meten preso y me van a matar? Entonces él dijo, diles si eres tú el que había de venir o esperamos a otro. Es evidente de que lo que ellos no sabían era que había una segunda venida, que Cristo venía primero a morir por el pecado, para que el hombre entonces pueda acercarse a Dios verdaderamente, y entonces luego cuando él viniese es cuando se iba a reinar. Por eso es que en el Antiguo Testamento está todo como reburujado. En una parte dice que el Mesías viene y reina, en otra dice que el Mesías viene y muere. Los judíos decían, espérate, el Mesías no puede venir y morir, porque aquí dice que va a reinar eternamente. Entonces ellos decían, cuando habla de muerte se está hablando de Israel. Por eso hay muchos que piensan que Isaías 53 se habla de Israel, pero eso ciertamente está hablando del Mesías. El Mesías venía en una fase primera de muerte, resurrección, para limpiar el pecado del hombre, porque si tú no naces de nuevo no puedes ver el reino, ni puedes entrar al reino. Entonces cuando el Mesías venga nuevamente, va a venir a reinar, y entonces los que crean en su obra son los que entran al reino. Dice Ronald Venegas, no me digas que eres un creyente anticapitalista. Yo no soy anticapitalista ni tengo ninguna ideología política. Yo lo que estoy diciendo es que yo no dejo que el sistema me condicione y me diga cuándo yo tengo que comprar cosas. Es eso. Yo soy un tipo extemporáneo. O sea, atemporal, vamos a decir así. O sea, yo compro ropa cualquier día del año. Regalo cualquier día del año también. Y así, o sea, yo no, ni mi cumpleaños, la gente no sabe que día yo cumplo años. Yo nunca en mi vida he celebrado un cumpleaños, la gente no sabe. Ni me interesa que me feliciten, ¿entiendes? Yo no, o sea, yo no me dejo medir por eso de llega mi cumpleaños, tengo que comprar ropa nueva, tengo que publicar, nada de eso. Dice Jeffrey Gabriel, si puede que haya una generación del mundo, ¿para qué servirá que vayan todos los escogidos al cielo? Si puede que haya una generación, una regeneración del mundo, ¿para qué serviría que vayan todos los escogidos al cielo? Bueno, mire, la idea del cielo es una idea muy linda, pero que no está en la Biblia. Te explico. La Biblia dice que los justos heredarán la tierra. Y la Biblia dice que la nueva Jerusalén descenderá del cielo y que va a haber cielo nuevo y tierra nueva. Quiere decir que nosotros vamos a vivir en cielo nuevo y tierra nueva, no allá arriba. Ahora, cuando el creyente muere, va directamente a la presencia del Señor. Eso lo enseña Pablo cuando dice que nosotros, mientras estamos ausentes en el cuerpo, estamos presentes en el Señor. Y cuando él dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Es decir, en la etapa de preredención, antes de lo que es la resurrección corporal del cuerpo, el espíritu está con el Señor allá arriba. Eso le enseña Apocalipsis 6,
cuando dice que las almas de los decapitados estaban clamando, diciendo: Señor, ¿hasta cuándo nos juzgas y vengas nuestra sangre? O sea, están conscientes todavía en el cielo, en una etapa de pre-redención. Entonces ya luego, cuando todo termine, que venga entonces la resurrección, entonces nosotros vamos a vivir en un cielo nuevo y una tierra nueva, una tierra regenerada, aquí abajo. Y dice que el tabernáculo de Dios estará puesto en el medio de la tierra, aquí, no en el cielo. Nosotros no estamos hechos para vivir en el cielo. Nuestro espíritu vaya mientras sucede la resurrección. Dice Jason Castillo: ¿qué cosas haremos en el cielo? Nosotros no haremos nada, pues nosotros nos vamos para allá. El espíritu de nosotros está allá, esperando el momento de la resurrección. Dice Jeffrey Graviel, ok. ¿Eres bautista o conservador? Ni una ni la otra. Cristiano simplemente. Yo comencé en una iglesia pentecostal. Me pasé para la bautista. Luego me mudé. Y caí otra vez en una iglesia pentecostal. Y ya, eso es. O sea, no soy pentecostal porque no hablo en lengua así, en lo que ellos le llaman lengua. Y no soy bautista porque no me estoy congregando en una iglesia bautista. Entonces, ni una ni otra. La tierra nueva, ¿cómo será? Esta misma tierra, pero sin pecado. Regenerada, simplemente. Como Dios quería que... bueno, no como Dios quería que fuese, sino como Dios estableció que fuese, que el hombre la corrompió y que luego volverá a ser nuevamente. En fin, pentecostal. Bueno, ya sabe. ¿No crees en el don de lengua? Espérate. En el don de lengua de la Biblia, sí creo. Ahora, en el Shama, no creo, porque ese no es el de la Biblia. El don de lengua que habla Pablo. Ajá, Pablo habla de idioma, de una capacitación idiomática para que la persona puedan hablar en otro idioma y así llevar el evangelio a otras regiones donde el evangelio no había llegado. Eso es lo que enseña la Biblia en Hechos 2. Y es también lo que enseña Pablo en 1 Corintios 14, que en 1 Corintios 14 lo que están haciendo es dándole un mal uso al don, porque ahí todos hablaban griego, que hacía un hombre dando una revelación de Dios en otro idioma. Por eso Pablo dice: tanta clase de idioma hay y ninguno carecen de significado. Pero si yo ignoro el valor de la palabra, seré como el extranjero para el que habla, extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. ¿Por qué extranjero? Porque está hablando en otro idioma que no es el que yo hablo griego. Y si él me habla en lengua, yo le escucharé como un extranjero. ¿Por qué? Porque no es una lengua nativa mía. ¿Entienden? Ese es el sentido. Eso es natural, claro, simple, llano. El que se complica porque quiere. ¿Y cómo detallas el suceso de la Torre de Babel, de la que habla Pablo? ¿Y cómo detallas el suceso de la Torre de Babel y lo que Pablo habla del don de lenguas? Bueno, mira, el suceso de la Torre de Babel fue una confusión como castigo, como juicio, que Dios estableció, no porque los hombres, que eso es lo que la gente no sabe, no es porque los hombres van a crear una torre para llegar al cielo, sino porque Dios había dado una orden de que el hombre tenía que esparcirse por toda la tierra y poblar la tierra. Y cuando tú ves Génesis 11, ellos dicen: no, vamos a reunirnos, no nos vamos a esparcir y vamos a hacer una torre y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. O sea, ellos están en contra de lo que Dios había establecido. No nos vamos a esparcir, vamos a hacer una torre y vamos a quedarnos aquí. Ellos iban a adorar a la diosa Astoret. Y la Torre de Babel hoy en día es lo que se le llaman los zigurats, que eran recordemos que Babel no era una torre solamente, era una ciudad que ellos iban a construir. Edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo. Una ciudad y una torre. No una torre. Una ciudad y una torre. O sea, dentro de la ciudad iba una torre. Ellos iban a hacer una ciudad, no fue que la hicieron. Ellos iban a hacer una torre, no fue que la hicieron. Ellos la comenzaron y no la terminaron. ¿Conoces algún comentario solo centrado en el Antiguo Testamento? Comentario bíblico histórico al Antiguo Testamento de Alfred Edelstein.
1500 páginas de doble columna. Muy bueno. Es judío él. Es el mejor comentario. Mira, Jeffrey Gabriel, esta es la última y me despido ya. Dice, pero Pablo dice que el don de lenguas habla misterios. ¿Por qué él dice eso si un idioma no es misterio? Misterio en la Biblia es una verdad que no había sido revelada hasta ese momento. Por ejemplo, el arrebatamiento. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. ¿Por qué él dice aquí os digo un misterio? Señores, porque los judíos creían, la idea generalizada era que al final de la era, del tiempo, todo el mundo iba a revivir, uno para vida eterna y otro para confusión perpetua. Y Pablo dijo, hey, no, le voy a decir un misterio, o sea, una verdad que se me reveló ahora, que se me reveló en este tiempo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea, no todos vamos a morir, pero todos vamos a ser transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. El arrebatamiento es un misterio porque no había sido revelado todavía. El hecho de que habían personas que iban a quedar vivas y iban a recibir un cuerpo de resurrección es un misterio también. No es que está hablando de que ellos están hablando cosas misteriosas, sino verdades que estaban ocultas hasta ese momento. ¿Es cierto que Lutero después odiaba a los judíos? Gran error. Yo no sé si lo odiaba, pero no quería saber de ellos. Pero que lo odiaba, no sé, porque no estuve dentro de ellos. De él, pero él no quería saber de los judíos. Señoras, aquí la sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias a todos.